vamos a continuar entonces con la parte número 2 de la clase de física. Bien, vamos a ver. Justamente ya mandé el material, ahí estaba marcado ya las claves de las preguntas que nos faltaron, ya por si acaso. Revísalo, avánzalo, ya trata de resolver todas las preguntas, de hecho tienes que tratar de hacerlas. Ya ahí están las claves, ya están marcadas por si acaso. Bien, vamos entonces a abrir el material de hoy, la sesión 2. A ver un poquito por acá. Y ya está. Bien, listo, listo. Bien, chicos, vamos a continuar la sesión 2. La sesión 2 es ahora la segunda parte que tiene que ver con respecto a las cargas. Justamente te había mencionado que las cargas eléctricas tenían la capacidad de formar un tipo de campo alrededor de la carga, ¿cierto? Conocido como el campo eléctrico, la cual se utilizaban las líneas de fuerza para poder representarlo. Ahora, justamente una carga también tiene la capacidad de formar algo más que es el potencial eléctrico. Vamos a ver un poco de la definición del potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud física escalar, ¿ya? No es vectorial, por si acaso. El potencial se representa en forma escalar. Y nos va a indicar el trabajo que debe efectuar un agente externo para trasladar en condiciones de equilibrio a la unidad de carga, a la unidad de carga eléctrica desde fuera del campo eléctrico hasta un punto dentro del campo, ¿no? Justamente acá estamos en el infinito. Infinito le decimos un punto que esté fuera del campo, nada más. Recuerda que si tú te vas alejando de la carga, la intensidad del campo va disminuyendo. Entonces quiere decir que hay una cierta distancia a la cual ya el campo no es perceptible. Entonces quiere decir que eso le llamamos el infinito. Desde el infinito vamos a llevar una carga móvil, ¿no? Una carga hasta llegar al campo eléctrico, ¿no? Desde el fuera, un punto fuera del campo hasta un punto dentro del campo. Una vez hecho esto, justamente el potencial se define como el trabajo realizado por un agente externo. Cuando menciono agente externo, me refiero a que alguien está causando este movimiento, un factor externo, ¿no? Llamado agente externo, fuerza externa también le podemos decir, ¿no? Y es la que realiza el trabajo para mover desde el infinito hasta un punto P. Punto P lo vamos a colocar por acá, que es un punto que está dentro del campo. Bien, esa es la definición completa de lo que es el potencial eléctrico. Pero vamos a ver cuáles son las fórmulas para poder calcular el potencial de cada cierto tipo de carga, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una carga puntual, ¿ya? Una carga puntual se define de esta forma, ¿no? Un Q. Entonces, una carga puntual tiene la capacidad de a una cierta distancia. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar el punto P. En el punto P ya sabemos que puede formar una intensidad de campo, pero también puede formar un potencial eléctrico. Bien, se puede formar un potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico lo vamos a calcular de esta forma. Va a ser constante de Coulomb por la carga sobre la distancia y nada más. Profe, ese Q no tiene este valor absoluto. No, no, lo que pasa es que en el tema del potencial te mencioné que era escalar. Si es escalar, entonces puede tomar valores positivos o negativos, pero todo depende de la carga. Si la carga es positiva, el potencial en P también es positivo. Si la carga es negativa,
¿ya? Si la carga es negativa, el potencial en P también es negativo, ¿ya? Carga positiva, potencial positivo. Carga negativa, potencial negativo. Bien, el KDE es la constante de Coulomb. Esa ya lo conocemos, constante de Coulomb. Y el D viene a ser la distancia. Esta distancia está en metros. No te olvides, la distancia tiene que estar en metros. ¿Estamos bien, muchachos? Hasta ahí. Esa es la primera formulita para calcular el potencial. ¿Correcto? Listo. Entonces ya tenemos lo que es para una carga. Apuntamos esa formulita, muchachos. Ya, ojo, eso es para una carga puntual. Ya, o sea, si es positivo, potencial positivo, si es negativo, potencial negativo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor, se puede cumplir en esto? ¿Qué pasaría si ahora tengo una intensidad o un conjunto de partículas? Partículas electrizadas, ¿no? O sea, ya no es una, sino que ahora son varias partículas. Por ejemplo, acá consideramos el siguiente sistema de partículas cargadas. Vemos tres partículas, ¿ya? Q1, Q2, Q3, y están separados del punto P unas ciertas distancias, ¿no? Al punto P hay ciertas distancias de separación. Hay una distancia R1 con respecto al Q1, una distancia R2 con respecto al Q2 y una distancia R3 con respecto a Q3. Profe, justamente aquí el potencial eléctrico total en el punto P está dado por, si yo quiero saber cuál es el potencial que ejerce en el punto P, entonces va a salir de la siguiente forma. Va a ser la sumatoria de los potenciales ejercidos por cada carga. Recuerda que cada carga tiene la capacidad de generar un potencial. Entonces, la suma de esas cargas, perdón, la suma de esos potenciales será el potencial en el punto P. ¿Ya? Ese es el potencial en el punto P. Y obviamente reemplazamos cada uno, sería el potencial de uno es K por Q1 sobre R1, K por Q2 sobre R2, K por Q3 sobre R3, ¿no? Serían los potenciales. Bien, pasamos ahora a las superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por ejemplo, las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas centradas en la carga, tal como se puede observar, ¿no? Justamente tenemos una carga ahí. Podemos observar dos cargas, ¿no? Una carga K-posi y una carga nega, ¿no? Estas dos cargas que están aquí, muchachos, estas dos cargas tienen la capacidad, ¿no? La capacidad de formar superficies equipotenciales. ¿Qué es eso, profesor? Estas líneas que están así saliendo son líneas de fuerza, ¿no? Y eso ya lo sabes, las líneas de fuerza. Entonces, las otras líneas que son así circulares, esas líneas son superficies equipotenciales. ¿Qué nos está diciendo? Si te das cuenta, la distancia que hay de la carga al punto C y la distancia que hay de la carga al punto D es la misma. Si la distancia es la misma, entonces notamos que el potencial para ambos va a ser el mismo. Potencial en C igual a potencial en D. ¿Correcto? Lo mismo ocurre con B y A. Mira, fíjate, el B está por acá y el A está por acá. Profe, están también separados una cierta distancia, entonces el potencial en B es igual al potencial en A. Pero si nosotros juntamos entre C y B, ¿quién será mayor? Mayor es el que está cerca. Potencial de C es mayor al potencial de B.
Recuerda que mientras más cerca estemos a la carga, el potencial será mayor. ¿Correcto? Bien, lo mismo ocurre aquí. Aquí podemos notar también que en este caso son cargas, el potencial es negativo acá porque la carga es negativa. Otra característica que tiene también las superficies equipotenciales es que notamos que esas superficies forman 90 con las líneas de fuerza, ¿ya? Las superficies equipotenciales forman 90 con las líneas de fuerza. Entonces, las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares, ¿ya? Siempre son perpendiculares. Eso es teoría, tienes que saber. Líneas de fuerza con las líneas de superficie, perdón, con las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares. Ahí está. Siguiente. Se observa que en los puntos A y B está en la misma superficie equipotencial, por lo tanto, el potencial de A es igual al potencial de B, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Si colocas un punto A aquí afuera y un punto B por acá, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Potencial de A es igual al potencial de B. ¿Listo? Eso es lo que podemos concluir con respecto a las superficies equipotenciales. Muy bien. Hasta ahí vamos a hacer una pausa y vamos a avanzar un poco de los ejercicios para no saturarlos de teoría. Entonces, resumimos, el potencial de una carga es constante de Coulomb por la carga sobre la distancia, KQ sobre D, ¿ya? KQ sobre D. Si carga es positiva, potencial positivo. Si carga es negativa, potencial negativo. Nada más, nada más, nada más. Bien, vamos a avanzar un poco de los ejercicios. Vamos a ver por acá. Tenemos la pregunta 1. Con respecto al potencial eléctrico, indica el valor de verdad o falsedad. En las siguientes proposiciones, 1. Se puede representar por medio de un vector. ¿Qué dices? A ver. No, ¿verdad? Porque habíamos dicho al inicio que el potencial eléctrico es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era? Era una magnitud física escalar, profesor. Si es escalar, entonces no se puede representar mediante un vector. Así que falso. 2 nos dice que la unidad en el sistema internacional es el volt. Sí, verdadero. La unidad del potencial es el volt. 3 no puede ser negativo. No puede o sí puede. Sí puede, falso. La clave sería falso, verdadero, falso. Bien, vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el potencial eléctrico? ¿No? Dice, el potencial eléctrico es una cantidad física eléctrica que tiene naturaleza escalar. En este contexto, determina el potencial eléctrico a 4,5 metros de una carga puntual de 3 microcoulombs. A ver, ese formulón nomás. Ahí está la carga igual a 3 microcoulomb. La distancia es 4,5 metros. Y acá está el punto P. Quiero saber cuál es el potencial en el punto P. ¿No? Sencilla la pregunta, prácticamente es directo, ¿no? La distancia ya está en metros, así que tranquilo. Va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. No te olvides que la carga va con todo y signo. En este caso es positivo, así que no hay problema. Sería 9 por 10 a la 9 por el valor de Q que es 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que es 4,5.
Ya está. Hacemos esa pregunta, profe. 4,5 a 1, 4,5 a 2. 2 por 3, 6. Sería 6 por 10 al cubo. ¿Y eso cuánto sale? 6.000 voltios. ¿Ya? 6.000 voltios. Clave dadito. 3 nos habla de lo siguiente. Dice, la magnitud del campo eléctrico creado por una carga puntual y su potencial eléctrico se pueden relacionar en este contexto. Si a 2,5 metros de una carga eléctrica puntual, la intensidad del campo eléctrico será de 8 newton por coulomb. Bien, aparte de eso que nos dice cuál será el valor del potencial eléctrico en el mismo punto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Justamente nos están dando una carga y a una cierta distancia, igual a 2,5 metros, ya a una cierta distancia igual a 2,5 metros. En este punto P hay una intensidad de campo. Justamente en el punto P, la intensidad de campo es igual a 8 newton por coulomb. Y justamente esto es igual constante por el valor absoluto de la carga sobre la distancia al cuadrado. Bien, ahí está. Entonces, aquí vamos a encontrar algo. ¿Cuánto vale K por Q? K por Q va a ser igual a 8 por la distancia al cuadrado. Bien, si yo quiero calcular el potencial en P, el potencial en P es K por Q sobre la distancia, ¿no? Y justamente K por Q ya lo tengo que es 8 veces D cuadrado, dividido entre D, se va y te queda 8 veces D y se acabó. ¿Cuánto vale la distancia? 2,5 y así vamos a calcular el potencial en el punto P. ¿Cuánto sale 8 por 2,5? A ver, multiplícalo. 20 voltios. Ya está. Vamos, vamos, siguiente preguntita. A ver, la 4, ¿cómo sería? A ver, vamos con esta pregunta. Dice, el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga puntual es 600 voltios, ¿no? Y la intensidad del campo eléctrico es de 200 voltios. ¿Cuál es el valor de la carga puntual que generan estas cantidades físicas? A ver, ¿cómo sería? Mira,
Nos dan el potencial y el potencial es K por Q sobre D. ¿Ya? Ese es el potencial K por Q sobre D. Y esto vale 600 voltios. Y también nos dan la intensidad del campo. La intensidad del campo es K por Q, claro, en valor absoluto porque estamos en módulos, sobre 200, no, sobre la distancia al cuadrado. Y este es igual a 200. Bien. Si te das cuenta, justamente acá, puedes concluir algo. Esto lo puedes separar como K por Q sobre D por 1 sobre D. Y eso es el E. Y esto que está acá es el B. Entonces, el E es igual al potencial sobre la distancia. Quiere decir que el potencial es campo, intensidad de campo por la distancia. Profe, la intensidad, el potencial vale 600, esto vale 200 y por el D. ¿Cuánto sale la distancia? La distancia nos va a salir 3 metros. Profe, teniendo la distancia igual 3 metros, nos piden ahora el valor de la carga. Para hallar el valor de la carga se me hace más sencillo trabajando con el potencial. El potencial es 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga Q sobre la distancia que es 3. Y esto vale 600. Muy bien, haces operación y aquí sacas el valor de Q. Vamos, muchachos. Listo, avión. 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7 cool. Vamos con la pregunta 5. La 5 nos habla sobre el potencial eléctrico resultante en el punto P. Datos Q1, Q2, ahí está. A ver cómo haríamos. Nos piden el potencial eléctrico resultante. Entonces, hay dos cargas aquí. Cada carga tiene la capacidad de generar un potencial en el punto P. Profe, entonces en el potencial en el punto P va a ser el potencial producido por 1 más el potencial producido por 2. Entonces va a ser K por la carga 1 sobre la distancia de 1 más K por la carga 2 sobre la distancia 2, ¿no? Nada más tenemos eso y ahora sí podemos reemplazar. Recuerda que reemplazas con todo y su signo. 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale Q1? Q1 es negativo. Sería menos 8 por 10 a la menos 8. Sobre la distancia 1 que vale 2. ¿Correcto? Distancia 1 que vale 2. Más 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que es 6 por 10 a la menos 8. Todo esto dividido entre la distancia 2, que sería esta, ¿no? Esta es la distancia 2 y esta es la distancia 1. La distancia 2 vale 3. Bien, sigamos operando. Potencial en P va a ser igual. Este es negativo. Se va, queda 4, queda 1. 9 por 4, 36 por 10 al cuadrado. Más
Tercia, tercia queda 2, sería 18 por 10 a la 1. Es 10 a la 1. Ya, error, error, error. Horror acá, 10 a la 1 también. Y esto sale menos 180. Menos 180 voltios sería entonces el resultante o el potencial que hay en el punto P. Nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, vamos con otra preguntita. Acá nos dice que a qué distancia de la carga positiva el potencial eléctrico será nulo. ¿A qué distancia de la carga positiva el potencial eléctrico será nulo, no? A ver, ¿cómo harías esto? No tienes que ver si la carga. Es más, la carga no es la que entra y sale. La que entra y sale es el campo, la línea de fuerza y el vector intensidad de campo eléctrico. Ahorita solamente estamos hablando ya de lo que son los potenciales eléctricos. Y los potenciales son escalares. Y si es escalar no tiene dirección, pues no podemos saber si sale o entra. Simplemente es un potencial negativo o es un potencial positivo. Nada más. Es lo único que puedo concluir de eso. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta 6. Te están diciendo que en el punto P el potencial es nulo. ¿Cuánto vale la distancia X? ¿Cuánto valdrá el valor de X? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale X? Claro, la carga tiene que ser positiva o negativa, te lo tienen que decir. Mira, acá el Q1 es positivo y el Q2 es negativo. Bien, la distancia de uno ya lo tengo. Si él es mi carga uno, la distancia de uno es él. Profe, entonces la otra carga es la carga 2. Entonces la distancia de 2 va a ser de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esa distancia 2? 5 menos X. Bien, 5 menos X. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Profe, nos están viendo el potencial en P. El potencial en P es el potencial producido por uno más el potencial producido por 2. Y esto nos dice que es cero, ¿no? Si es cero, entonces el potencial en uno es igual al negativo del potencial en 2. Reemplazas el K por la carga uno. Carga uno, ¿cuánto vale? 10 a la menos 3, positivo. Sobre la distancia uno. ¿Cuánto vale la distancia uno? La distancia uno vale X. Ahora sería menos K por la carga 2. Carga 2 es menos 4 por 10 a la menos 3. Sobre la otra distancia que sería 5 menos X. Bien, se va el K 10 a la menos 3. K 10 a la menos 3. Te quedaría 1 sobre X igual a 4 sobre 5 menos X. Multiplicas en aspas, sería 5 menos X igual a 4X. Profe, 5 igual a 5X. Al ojo, ¿cuánto vale X? 1 metro. Necesariamente el X debe ser 1 metro. Bien, para que no se perciba lo que es la carga, ¿no? Para que el potencial sea nulo, perdón. Bien, ¿se entendió? Vamos con otras preguntas. Ahora vamos con la 7. ¿Cómo podrías resolver la pregunta 7?
Las 7 te están pidiendo igual, ¿no? Te piden el potencial eléctrico total, ¿no? El total que hay en el punto A. A ver, ¿cómo harías esa pregunta? Vamos, muchachos, después. Conoces las distancias, conoces las cargas. Tienes lo necesario entonces para calcular, ¿no? El potencial eléctrico. Vamos. ¿Salió? A ver, te ayudo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a avanzar la pregunta. A ver, en A, en el potencial en ¿a qué será igual? El potencial producido por uno más el potencial producido por 2. ¿Correcto? Ya está. Ya. Y ahora, eh, el potencial en A nos piden cuánto es, ¿no? El resultante. Ya está. Sería la constante de Coulomb por la carga uno sobre la distancia uno, más constante de Coulomb por la carga 2 sobre la distancia 2, ¿no? Se acabó, chicos. Solo que aquí debes tener cuidado con la distancia porque está en centímetros. ¿Cuál es la distancia uno? Si él es la carga uno, si él es la carga uno, entonces él va a ser la distancia uno. Y si él es la carga 2, él va a ser la distancia 2. Profe, y el 3 centímetros que está acá, déjalo ahí, es un dato distractor nada más. 9 por 10 a la 9 por el valor de Q1. ¿Cuánto vale Q1? 8 NC. ¿Qué cosa es NC? La clase anterior, la sesión uno te enseñé que NC era nano. Nano es 10 a la menos 9. ¿Ya? Sobre la distancia uno que es 2 centímetros, pero este es 2 por 10 a la menos 2, pasándolo a metros. Más 9 por 10 a la 9 y la carga 2 también es positiva. Sería 6 por 10 a la menos 9 sobre la distancia. La distancia sale 2 por 10 a la menos 2, ¿no? No, perdón, 3, ¿no? 3, 3, 3. La distancia 2 son 3 centímetros, sería 3 por 10 a la menos 2. Bien, a ver, operamos. Se va, mitad uno, mitad 4. ¿Qué más? Se va, tercia uno, tercia 2. Sería 36 por 10 al cuadrado. Sería 3600. Más el otro 18 por 10 al cuadrado sería 1800. ¿Cuánto sale el potencial en A? 5400 voltios, ¿correcto? La B sería dedito.
Vamos con la pregunta 8. A ver, ¿qué podemos concluir de la pregunta 8? Dice, determina el potencial eléctrico en el punto A si el valor de las cargas puntuales es de 7,5 nanocoulomb y la distancia o la longitud del cuadrado es de 4 raíz de 2 centímetros. Ya, por ahí más o menos están dando claves. Cero, sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la geometría aquí, ¿no? Porque al ser un cuadrado, esta distancia que está acá es la misma la que está acá, la misma la que está acá y la misma la que está acá. Entonces, potencial en A va a ser igual al potencial ejercido por cada una de las cargas. Y en total son 4 cargas. Y las 4 cargas son de igual magnitud, pero signos opuestos. Entonces sería K por la carga 1 sobre la distancia D, más K por la carga 2 sobre la distancia D, más K por la carga 3 sobre la distancia D, más K por la carga 4 sobre también la distancia D. ¿Correcto? Entonces notamos que la distancia D se repite en todos los casos. Entonces quiere decir que aquí lo que podemos hacer es factorizar. Si factorizamos, tendríamos K sobre D y aquí tendríamos la sumatoria de cargas. Carga 1 más carga 2 más carga 3 más carga 4, ¿no? Y justamente algunas cargas son positivas y otras negativas, entonces se van a empezar a anular. Y eso me da cero. Entonces el potencial de A también va a ser cero, 0 voltios, ¿no? 0 voltios va a ser el potencial. Una pregunta directa en realidad, pregunta directa, pero tenías que darte cuenta, porque si no, no te iba a salir. ¿Ya? Entonces se entendió esa pregunta. A ver, avanzamos con la otra pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, con esta de acá, vamos muchachos. Tienes que hallar primero las distancias, de hecho, ¿no? A ver, vamos. Profe, ¿cómo calculo las distancias? Bueno, pues ahí tienes que aplicar tu Pitágoras. Tu Pitágoras o también tus triángulos notables. Con tus triángulos notables también podrías hacer esa pregunta.
Aplicamos entonces el notable, ¿ya? Si aplicas notables, él sería 3 y él sería 6 metros. Ya está. Carga 1, entonces él es la distancia 1. Él es la segunda carga, él es la distancia 2. Ya está, profesor. Ahora sí, teniendo eso, ya podemos calcular eh, el potencial eléctrico en el punto P, ¿no? Potencial en P es igual al potencial E1 más el potencial E2. K por Q1 sobre D1 más K por Q2 sobre D2, ¿no? K por Q2 sobre D2. Bien, el potencial en P ya reemplaza nada más 9 por 10 a la 9 por el Q1. El Q1 es 8 nanocoulomb, sería 8 por 10 a la menos 9. Abajo sobre la distancia que sería de 1 sería 6. Más el otro es 9 por 10 a la 9 y la carga negativa sería menos 3 nanocoulomb, 10 a la menos 9. Si había un error de tipeo ahí, pero no hay problema, la pregunta igual sale. Sobre la distancia que vale 3, ¿no? Se acabó, tercia, tercia se va, mitad, tercia, tercia 2, tercia 3, mitad 1, mitad 4. Entonces, arriba me sale 12 y el otro es negativo que sería menos 9. Y 12 menos 9 es más 3 voltios, ¿no? Clave, clave, clave sería dedito. Así es. La clave sería dedito. Bien, chicos, ¿están entendiendo? Sí, perfecto. Clave sería más 3. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos con esta, chicos. A ver, ¿qué haces en esa pregunta? ¿Cuánto vale esa distancia que falta? Claro, ¿no? Esa distancia lo sacas, pues, aplicando lo que es triángulos isósceles, ¿no? Claro, con isósceles te vas a dar cuenta de eso. Bien, hacemos isósceles. Eso acá es 53. Si completas la suma 180, profe, hay isósceles, esta distancia es igual a esta. Entonces, acá también hay 100 centímetros. Ya está. Ahora sí nos piden, nos dicen como dato que el potencial en A es 120. Bien, ese es el dato. El potencial en A es igual a 120.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el potencial? No, ¿cuál es la carga Q, no? La carga Q es la que te están pidiendo. Bien, hacemos lo mismo, nada más planteas tu ecuación y con esa ecuación pues te va a salir, ¿no? Te va a salir con la ecuación. Bien, a ver, vamos a colocar aquí. El potencial en A va a ser igual, a ver, hay que enumerar las cargas. A esta le damos carga 1 y él es carga 2. Entonces, él es distancia 1 y él es distancia 2. Sería potencial de 1 más potencial de 2. K por la carga 1 sobre la distancia 1 más K por la carga 2 sobre la distancia 2, ¿no? Ahí está. Listo, 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 listo. Reemplazamos los datos que nos están dando. Ya, reemplazamos. Tenemos que el potencial eléctrico en A es conocido. Nos dicen que es 120. 120. Y este es igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, ¿no? La carga 1 es Q. Sobre la distancia que sería 120, ponle como 120 por 10 a la menos 2. Más la otra carga es negativa. Bueno, la otra carga es 9 por 10 a la 9 multiplicado por menos 20 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que es 100. Pero ese 100 es 100 por 10 a la menos 2. ¿Cierto? Pasando a la metros, pues. Pasando a la metros obtenemos lo que está ahí. Entonces, profe, se va, se va. ¿Qué más? Esto lo abajo se va, queda 1. Sería menos 180, pasa a sumar, sería 120 más 180. Acá quedaría arriba 9 por 10. A ver, abajo te queda 12 por 10 a la menos 1. Este 10 a la menos 1 sube, quedaría 10 a la 10 por la carga Q. Esto sale 300, ya, 300 es igual a 9 doceavos por 10 a la 10 por la carga Q. Tercia 3, tercia 4, tercia 1, tercia 100. Sería 400 es igual a 10 a la 10 por la carga Q. Esto lo puedes ordenar como 40 por 10 a la menos 9 coulomb. Y justamente esto, ¿cuánto me sale? Más 40 nanocoulomb, ¿verdad? Más 40 nanocoulomb. Bien, esa sería la clave. ¿Listo, chicos? Clave sería más 40 nanocoulomb. Bien, creo que con eso ya se acaba todas las preguntas de potenciales de esa forma, me parece. A ver. Sí, ahora vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte es volver a hablar de las superficies equipotenciales, ¿no? Justamente le estaba mencionando al inicio
explicando un poco de qué trataba las superficies equipotenciales. Entonces, las superficies equipotenciales, ¿no? Las equipotenciales nos dice lo siguiente. Ahí está. ¿Recuerdas qué eran? Eran aquellas superficies donde el potencial eléctrico se mantenía constante, ¿correcto? El potencial eléctrico se mantenía constante. Eso era lo que se cumple para superficies equipotenciales. Ahora, justamente la clase, la sesión uno, habíamos estudiado dos tipos de campos. Habíamos visto el campo uniforme y el campo no uniforme. Si el campo es uniforme, tendríamos este caso. Este caso es de campo eléctrico uniforme. Entonces, si yo trazo las superficies equipotenciales, las superficies equipotenciales serían de esta forma, ¿no? Acá está S1, S2, S3 y S4. Estos cuatro que están acá son cuatro superficies equipotenciales. ¿Ya? Ahí están las cuatro superficies equipotenciales. Tenemos cada uno punto A, punto B, punto C, punto D. Se va a cumplir lo siguiente. Recuerdas que aquí el campo eléctrico, las líneas de fuerza, ¿no? Van de mayor a menor. ¿Te acuerdas que van del posi al nega? Listo. Quiere decir que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B, mayor que el potencial en C, mayor que el potencial en D. ¿Ya? Eso es lo que se va a ocurrir. Los potenciales son mayores. Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cómo serían sus intensidades de campo eléctrico? La intensidad en A es igual a la intensidad en B, igual a la intensidad de C, igual a la intensidad en D. ¿Cierto? Esa es otra característica. Las intensidades de campo eléctrico son iguales cuando el campo es uniforme, pero los potenciales varían de mayor a menor según la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Cuidado con eso, ¿ah? Vamos ahora al potencial eléctrico en el caso de los campos no uniformes, ¿ya? Los campos no uniformes. Vemos acá que las líneas son no uniformes y hemos dicho que donde las líneas se juntan será mayor la intensidad de campo eléctrico, por eso que la intensidad en B es mayor que en A. Pero justamente vamos a preguntarnos ahora el potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales son más o menos de esta forma. La idea es que formen 90, que aquí aparezcan 90 grados. ¿Ya? Si es curvo las líneas de fuerza, entonces más o menos debe ser las superficies que formen 90 con esas líneas de fuerza. Bien, entonces ahí está, profesor. Quiere decir que recuerda que las líneas de fuerza van de mayor a menor. Entonces los que están más cerca al positivo presentarán mayor potencial. El potencial de A será mayor que el potencial de B. ¿Ya? Esa es una característica. Profe, o sea, si usted coloca un punto C en el medio, por acá coloco un punto C, ¿qué podemos concluir? Sencillo. Potencial de A es mayor que el potencial en C, mayor que el potencial en B. Y con respecto al campo eléctrico, pues el campo eléctrico en A es menor que el campo eléctrico en C, menor que el campo eléctrico en B. ¿Sí? ¿Lo tienes claro ya? ¿Ya ves la diferencia? Sí, tienes la diferencia. A ver, confírmalo, confírmalo. ¿Listo? Bien, bien. Ya está.
Vamos ahora a analizar el trabajo del campo eléctrico sobre una partícula electrizada, ¿ya? Sobre una partícula electrizada. Al colocar una partícula con carga eléctrica dentro de un campo eléctrico, este realiza un trabajo a través de la fuerza eléctrica para llevarlo de un punto A hacia otro punto B. Para calcular dicho trabajo, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos acá, ojo, atento. Este es un campo eléctrico. Para este caso es un homogéneo. Puede ser con cualquier tipo de campo. En este caso es un campo homogéneo. Si el campo es homogéneo, tenemos que la carga, ¿no? La carga se empieza a mover producto de una fuerza eléctrica que lo origina el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo que hace el campo eléctrico? El trabajo del campo eléctrico es igual a la carga multiplicado por el potencial de A menos el potencial de B. Profe, si la carga es negativa, obviamente la fuerza eléctrica va a cambiar de sentido, pero la ecuación sigue siendo la misma. Lo que quiero que entiendas acá es que estamos yendo desde un punto A hasta un punto B. Podemos decir que inicia en A y acá el final es en B. Aquí termina. Entonces, cuando reemplaces, vas a colocar en ese orden. Inicia menos final. Potencial donde inicia menos el potencial donde termina. Y este Q sub 0, que es la carga móvil lo debes colocar con signo. No te olvides eso, lo colocas con el signo. Estas líneas son superficies equipotenciales, ¿ya? Son superficies equipotenciales. Ahora, ¿qué pasaría si una partícula se traslada lentamente? Lentamente es decir que se mueve a velocidad constante. Entonces van a existir dos fuerzas, la fuerza eléctrica y una fuerza externa, ¿correcto? Justamente, entonces, el trabajo realizado por el agente externo se indica. Lo que pasa es que tiene que haber equilibrio. Si hay una fuerza eléctrica, entonces para mantener el equilibrio tiene que haber una fuerza externa, ¿correcto? Es el único caso. Profe, y esa fuerza externa es la fuerza encargada de generar también un trabajo. Entonces, coincidimos en lo siguiente. Primero, en el tramo AB, para ir de A hasta B, la partícula se traslada lentamente. Entonces tu trabajo neto es cero, ¿correcto? Como se traslada lentamente, el trabajo neto con la cual se mueve es cero. Y el trabajo neto es la sumatoria de ambas fuerzas, el trabajo de la fuerza eléctrica más el trabajo de la fuerza externa. Entonces, profesor, de aquí nos damos cuenta que el trabajo de la fuerza externa es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Quiere decir que el sentido de resta se va a invertir, ¿no? Entonces, si tú quieres aplicar de un agente externo, el sentido de resta cambia. Inicio menos final, inicia en A, termina en B, entonces la resta va a ser final menos inicial. Final menos inicial. Y este Q sub 0, no te olvides que debe ir con signo, ¿ya? Ese Q sub 0 tiene que ir con signo. Bien, y así estamos quedando entonces con lo que es la fuerza eléctrica producida por un agente externo, ¿ya? Así que apunta las dos formulitas. Cuando te pidan del campo, ¿qué formulita utilizas? Inicio menos final. Carga por inicio menos final de potencial. Si te piden por agente externo, final menos inicial. Y la carga también lleva signo. No olvidemos eso, que la carga va con el signo. Ah, si en el caso te pidan del infinito, en el infinito el potencial es cero porque la distancia es muy grande. Como está muy lejos de la carga, se dice que el potencial es cero. Simplemente le pones cero al potencial y trabajas con el potencial inicial, que es donde te pide. Nada.
Sí, correcto. En realidad sí está el menos. El menos sí está, sino que el menos entró y se invirtió. Mira, ahora es final menos inicial. En el otro es inicial menos final. El menos ya entró. Ya entró el menos. No sé si lo ves. Ya, listo, listo. Bien, muchachos. Por último, tenemos esto que está acá. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Veamos el caso de trabajar con un campo eléctrico uniforme. Justamente, ¿cómo consigo la diferencia de potencial cuando el campo eléctrico sea uniforme? Tenemos potencial de A, potencial en B. Están separadas una cierta distancia. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Entre A y B tiene que haber una distancia, la cual la distancia debe ser paralela, la distancia debe ser paralela a las líneas de campo eléctrico. ¿Ya? Siempre debe ser así. ¿Ah? No es esta distancia, esta no es la distancia. No, siempre van a ser las que son paralelas a línea de campo. Entonces, la variación de potenciales, que en este caso es A menos B, recuerda que el A es mayor, siempre es mayor a menor. Mayor menos menor es igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia de separación. Es así como voy a calcular la variación de potencial eléctrico. ¿Ya? Pero la distancia tiene que ser horizontal, paralelo a las líneas de campo de eléctrico, ¿no? Y ya está. Bien, potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces hacemos la resta. Ahora, si quieres saber de dónde sale esa formulita, imagínate que coloques una carga positiva. Si colocas una carga positiva, profe, ahí hacia la derecha. ¿Cuál es el trabajo del campo eléctrico? El trabajo de la fuerza eléctrica es fuerza por distancia, sería fuerza por distancia. Y el campo eléctrico es carga por la variación de potencial, que es A menos B. Y la fuerza eléctrica es E por Q. Por D se va el Q y ahí sale, pues, ¿no? Potencial de A menos potencial de B es igual al E por D. De ahí sale. Ya justamente hemos visto el trabajo de la fuerza eléctrica. Si tú colocas una carga cualquiera, obviamente al final la carga se fue, ¿no? No es como si no estuviera. Y sacas la relación de la diferencia de potenciales. ¿Listo? Hasta ahí entonces se entendió. Bien, bien, bien. Vamos ahora a continuar con los ejercicios. Vamos con esta pregunta. A ver, tú mismo eres, tú has estado atento a las claves, a las preguntas. A ver, ¿cómo harías esto de acá? Vamos, vamos, muchachos. Vamos con esta pregunta que dices, clave, clave, B de bueno, dice, a ver, Barquito, ¿de qué dependía del signo? Oye, el signo depende de quién crees, de la ecuación, pues, ¿de quién? ¿De qué te pide? A ver, te pide de la fuerza externa. Si es de la fuerza externa, es final menos inicial. Cuidado ahí. A ver.
El trabajo producido por un agente externo. El agente externo te dije que es considerado también fuerza externa. Para ir de A hasta B, dice, ¿no? Tú tienes que ver de dónde a dónde va. Dice desde A hasta B. Si dice desde A hasta B, sería así. Sería Q sub 0 por la diferencia. Cuando es externo, ¿cómo se resta? Final menos inicial. ¿Dónde termina? Termina en B. Sería B menos A. ¿Ya? Porque acá inicia. Y aquí es final. Entonces se acabó. ¿Cuánto vale la carga? La carga es 10. Potencial en B sería 10 menos 40. Se acabó. Esto es menos 30. Y menos 30 por 10 es menos 300. Menos 300 joules. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Por ahí, ¿quién había preguntado? Luciana, creo que era. Sí, Luciana. ¿Se entendió cuándo utilizar el signo? Bien, vamos con la siguiente. 12, a ver, tú mismo eres. ¿Salió? Barco dice. A ver, el trabajo realizado, dice, por el agente externo para trasladar una carga móvil Q sub 0 desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Bien, aquí está el punto, la carga Q sub 0, la cual va a ser llevado. Pero ¿quién lo está llevando? Una fuerza externa. Profe, la fuerza externa es la encargada de darle el movimiento. Ahí está la fuerza externa. Entonces, hacemos lo siguiente. Va del potencial A al potencial en B. Entonces colocamos el trabajo producido por un agente externo para ir desde el punto A hasta el punto B es igual a la carga móvil por, si es un agente externo, sería potencial en B menos el potencial en A. ¿Por qué? Final menos inicial. Pues estamos yendo de A hasta B, finales en B. La carga Q sub 0 es 10. Potencial en B es 100
menos potencial en A es 10. ¿Cuánto sale hasta ahí? 10 por 90. Y esto va a ser igual a 900 joules. ¿Correcto? Ya está. Listo, listo, listo. Bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Uy, 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 pregunta reto para ti. A ver, a ver, a ver. Vamos, muchachos, vamos con esa pregunta. Clave de esa pregunta. A ver, a ver, a ver. Johanna, ¿qué pasó? Ah, sí te salió. Me ponen extraterrestre. ¿Por qué? Ah? Contexto. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta pregunta. Dice, el potencial en A es 50 voltios y en B es 75 voltios, ¿no? Potencial en A es 50 y en B es 75. Determina el trabajo desarrollado por el agente externo para trasladar una carga de 3 milicoulomb. Trabajo desarrollado por un agente externo. Oye, seguimos con el agente externo. Para llevarlo desde dónde? Desde A hasta B. Ten cuidado, lee bien el orden, ¿ah? Datos, potencial en B, 75 voltios. Entonces, el trabajo desarrollado por un agente externo para ir de dónde a dónde, de A hasta B, va a ser igual a la carga móvil por la resta del potencial en B menos el potencial en A. ¿Cuánto vale la carga? La carga es 3 milicoulomb. 3 por 10 a la menos 3. Potencial en B, ¿cuánto vale?
75 menos potencial en A vale 50. ¿Cuánto es 50 menos 75 menos 50? Sale 25, ¿no? Por 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale todo eso? 75 millijoules. Ya está. ¿Listo? ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, como pregunta adicional, te voy a pedir que calcules la intensidad del campo eléctrico. A ver, ¿quién hace la intensidad del campo eléctrico? Aprovechando la pregunta, te voy a poner acá calcular, calcular la intensidad de campo eléctrico. A ver, ¿cómo harías para calcular la intensidad de campo eléctrico? Vamos, yo sé que no te piden, está bien, pero para que practiques, pues. Si en el caso lo piden, ¿cómo harías? A ver, ¿cuánto sale 50? A ver, 0,5. A ver, ¿recuerdas que la variación de potencial es igual al campo por la distancia? El punto B está acá y el punto A está aquí. Entonces vamos a restar mayor menos menor. Sería B menos A. Es igual a la intensidad de campo por la distancia. Él es 30, aquí es 40 centímetros. Entonces aquí sería 75 menos 50 igual a 40 por 10 a la menos 2 por la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Y ahí nos va a dar el valor de la intensidad de campo eléctrico. Ahora sí, ¿cuánto sería? 62,5 Newton por Coulomb. ¿Ya? ¿Lo tienes?
Ahí está. Vamos, siguiente pregunta. Vamos con la 14. A ver, pregunta reto. Vamos, vamos, todo tuyo. La anterior. A ver, fíjate. Acá hay que darnos cuenta de algo. Necesitamos el potencial de B, ¿no? Porque ya conocemos el potencial de A. La pregunta es, ¿cómo sacamos eso? Avioncito. ¿Has hallado la carga por si acaso? El Q mayúscula. ¿O sin eso lo has hecho? Sin eso. Sí. Lo que habría que darse cuenta acá es esto, mira. El potencial, ¿qué cosa es? Constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. ¿Sí? Esa es la formulita. K por Q es igual al potencial por la distancia. Donde el K por Q, ¿qué sería? Sería constante, ¿no? Esto acá es constante porque la carga sigue siendo la misma y en la constante de Coulomb sigue siendo lo mismo. Entonces voy a llegar a la siguiente conclusión. El potencial de A por la distancia de A es igual al potencial de B por la distancia de B. ¿Cuánto es el potencial en A? Dice que el potencial en A es 12 voltios.
potencial en B aún no lo conozco. Sería 12 por la distancia A, que es 30 centímetros. Es igual al potencial en B por la distancia, que es 90 centímetros. Se va, 30 va 1, 30 va 3. Sería 12 es igual a 3 veces el potencial en B. ¿Cuánto sale el potencial en B? Saldría 4 voltios. ¿Listo? Ya teniendo el potencial de B, ya podemos calcular el trabajo, ¿cierto? Esto es 4 voltios entonces. Nos piden el trabajo efectuado por quién? Por un agente externo. Entonces, por eso el trabajo efectuado por un agente externo para ir de A hasta B, ¿a qué es igual? Es igual a la carga por donde potencial de B menos el potencial de A. ¿Cuánto vale la carga? La carga es 10, potencial de B vale 4, potencial de A vale 12. Sería 10 por menos 8. ¿Y eso cuánto sale? Menos 80, menos 82. Renata dice, profe, en la pregunta anterior, cuando pide la intensidad del campo, ¿cómo supo cuál de las distancias utilizar? Nos piden intensidad en la ¿qué pregunta? En la anterior. La distancia es la que lo separa el punto A con el punto B, pero la distancia es la horizontal. Esta es. Recuerda que dije en la teoría que la distancia es una distancia paralela a las líneas de fuerza. Aquí está, mira, en la teoría lo puse. En la teoría dije que la distancia que debes considerar siempre es paralelo a las líneas del campo eléctrico, ¿no? Entonces, las líneas de fuerza aquí son horizontales, entonces la distancia que debo considerar es horizontal. Profe, pero si el A está más arriba, ¿te acuerdas que estos son superficies equipotenciales? Cualquier punto que esté en esa vertical va a obtener o va a dar el mismo potencial. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Si eres un punto A, aquí abajo también va a haber el mismo potencial, que es de 50 voltios. Y ya está. Siempre se trabaja con la distancia horizontal. No es con la distancia de 50. ¿Listo? A ver, vamos con esta pregunta. Muchachos, ¿cómo haríamos esta pregunta? ¿La C o la D? Hay dos claves diferentes.
La D. Confirma la D. A ver, vamos a ver. Primero vamos a calcular los potenciales en cada uno. El potencial en M es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia que es R. Y el potencial en N es constante de Coulomb por la distancia, por la carga, perdón, sobre 4 veces el R. Bien, aquí ¿cuánto sale? Operas 9 por 10 a la 9 por el valor de Q que es 4 por 10 a la menos 3. Dividido entre la distancia 0,3. A ver, haz esa división, me dices cuánto sale. Sale 12, me parece. A ver, 3, 10, 7, 3, 12 por 10 a la 7. 12 por 10 a la 7 voltios. Volt, ya está. Una esfera conductora, ¿cuál? ¿Cómo sería el mismo potencial? No entiendo. No, el potencial siempre disminuye conforme aumenta la distancia. Así sea una esfera conductora. Ah, si están dentro de una esfera. Pero ¿cómo vas a hacer para que una partícula lo muevas dentro de una esfera? Un poquito complicado, ¿ah? La forma que lo planteas. Tranquila, no. Mayormente ustedes le preguntan partículas, no tanto las esferas. Partículas son consideradas pequeñas, esferas son más grandes, ¿no? Donde ahí sí hay que considerar lo que es el radio y todo eso. Ya, listo. Sería 9 por 10 a la 9. Ey, no, 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 acá no hay que perder tiempo, ¿sí? Claro, esto acá es un cuarto de qué cosa, de KQ sobre R. Y KQ sobre R es 12. Esto saldría 3 por 10 a la 7 voltios, ¿no? Listo. Ya está. Teniendo los potenciales, nos piden el trabajo realizado por el campo eléctrico. Profe, el trabajo realizado por el campo eléctrico, por el campo, ¿no? Para ir de dónde a dónde, de M hasta N, inicia en M, termina en N, entonces va a ser la carga móvil por el potencial en M menos el potencial en N. Y reemplazas, ¿cuánto vale la carga móvil? Es menos 10 a la menos 6. Potencial en M es 12 por 10 a la 7 menos N que es 3 por 10 a la 7. 12 menos 3 es 9, sería menos 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la 7. Y esto sale menos 90 joules.
¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Dime, 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 Norca, ¿qué pasó? ¿Por qué no era BN menos BN? Lo que pasa que ahora el trabajo es por el campo y el campo eléctrico es inicio menos final. El agente externo es final menos inicial. Por eso es. Si hubiera sido agente externo, ahí sí hubiera sido como tú dices, al revés. Ya, listo, perfecto. Ahora vamos con esta. Se parece bastante a la anterior, ¿ah? Avioncito. La carga Q sub 0 es igual más 5 microcoul. Dice, desde A hasta B, determina la cantidad de trabajo realizado por dicho agente. Desde A hasta B. ¿Cuánto es el potencial en A? El potencial en A es K por Q sobre R y eso ya tiene un valor que es 12 kilovoltios. Kilovolt. ¿Cuánto vale el potencial en B? Sería K por Q y la nueva distancia sería 3R. Sería 12 entre 3 sería 4 kilovolts. A ver, ¿trabajo de quién nos pide? Un agente externo traslada lentamente la partícula. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicho agente? Acá sí, Norca nos piden el trabajo del agente externo. Esto sí es final menos inicial. Si yo quiero ir de dónde a dónde, de A hasta B. Si es de A hasta B, va a ser igual a la carga móvil multiplicado por el potencial en B menos el potencial en A. Reemplazas. ¿Cuánto vale Q? Más 5 por 10 a la menos 6. Potencial en B es 4 kilo, 4 es 4 por 10 al cubo, menos el otro va a ser 12 por 10 al cubo. ¿Ya cuánto sale todo eso? Menos 40 milijoules. Ahí está. Avioncito.
Vamos con la 18. Dice, una partícula de 1 milicoulomb se encuentra incrustado en un bloque de material liso y aislante. Si el bloque al pasar de las posiciones A a B lo hace con una rapidez de 4 metros por segundo y 5 metros por segundo. Aquí tiene 4 metros por segundo y acá tiene 5 metros por segundo. Bien, respectivamente. ¿Cuál es la diferencia de potencial, ¿no? En kilovoltios entre los puntos A y B? A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo hay un peso, fuerza de gravedad. La carga es positiva o negativa, es positiva. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica va a la derecha. Para allá va la fuerza eléctrica. ¿Listo? Ya, ¿y qué más? Hay una superficie lisa, entonces hay una normal que es perpendicular, ¿no? Que es justamente perpendicular. Y está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué crees que vamos a hacer? Descomponer la normal. No, no es necesario. Lo que vamos a hacer es aplicar otra vez, correcto, el concepto del trabajo neto. Trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Quiénes hacen trabajo? Hace el trabajo la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza eléctrica más el trabajo de la normal. Y este es un medio de la masa por la rapidez en v al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez en a al cuadrado. Bien, y ahora sacamos el trabajo de cada uno. Vamos, sacamos el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad? Es negativo. Sería menos mg por r, porque sube una distancia r. La fuerza eléctrica se desplaza a la derecha y es un trabajo positivo. Sería E por Q por la distancia R. La normal no hace trabajo. Si te das cuenta por qué no hace trabajo, ¿verdad? No, 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 yo no estoy hablando de variación de energía mecánica. Yo te he dicho energía cinética. Y en el B hay energía cinética, se acabó. No tiene que ver nada la gravitatoria. ¿Ya? Y esto es igual a un medio de la masa, factorizando que haría rapidez de B al cuadrado menos rapidez de A al cuadrado. Reemplaza, está operativa, la masa es 200 gramos, sería 200 por 10 a la menos 3.
Gravedad vale 10 y la distancia R, ¿cuánto vale? 50 centímetros. Pones 50 por 10 a la menos 2. Más intensidad de campo eléctrico, ¿te lo están dando? Ah, no, espérate. Esa no es la fórmula para el trabajo del campo de la fuerza eléctrica. ¿Cuál es la fórmula? Estamos yendo desde A hasta B. Sería carga por el potencial de A menos el potencial de B multiplicado y nada más. Ese es el trabajo. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ya, ese sí es el trabajo. Sería la carga. ¿Cuánto vale la carga? 1 por 10 a la menos 3. Por la variación de potencial, que es lo que me pide. Un medio de la masa es 200 por 10 a la menos 3. Diferencia de rapidez sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Listo, opera todo eso y me dices cuánto sale la variación de potencial. A ver, 1,9 voltios. Listo, y esa sería la clave. Bien, chicos, ¿se entendió hasta acá? No creo que venga tan operativo. Esto no está tan operativo porque se tachan los ceros. O sea, esto no está tan operativo, ¿ah? Así que tranquilo. Se tachan los ceros nomás y te va a salir. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, también te lo voy a mandar esto con claves, ya, no te preocupes. Bien, llegamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima clase, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Muy bien. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Nos vemos entonces.